Buenos días muchachos, profes, bienvenidos a la sesión 25 del curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad. Por aquí veo conectar a la institución F. Gómez. Buenos días para ustedes muchachos. Bueno, las instituciones que se vayan sumando, iremos conversando con ellas. Les cuento, hoy vamos a trabajar acerca de algo llamado los tipos de tesis. Desde la semana anterior, en varias sesiones, hemos venido comentando, hemos venido hablando un poquito acerca de esto que hemos llamado por acá argumentación. La semana pasada conversábamos que una argumentación es aquello que yo hago cuando procuro que una idea que yo tengo, mi receptor la reciba y se convenza de ella. Es decir, que yo argumento cuando quiero convencer a alguien o cuando quiero transmitir una idea y que el otro la acepte como válida. Eso es lo que yo hago cuando argumento. Pero entonces, como mencionábamos la semana anterior, para yo argumentar tengo que tener una tesis, que para que nos vamos entendiendo, voy a poner de una vez por acá para que nos quede claro de una vez. Cuando vamos a hablar de tesis vamos a hablar o de opinión, pues lo podemos nombrar opinión o lo podemos nombrar punto de vista. Digamos, en un lenguaje más técnico nos vamos a referir a esto como tesis. Pero, pues, hay veces cuando uno dice tesis, la gente piensa como en la tesis de grado de la universidad o algo así. Eso tiene otro significado. El significado que vamos a utilizar acá es el significado de opinión o punto de vista. Es decir, de acá vamos a trabajar hoy, pues, para resumir. Vamos a ver qué tipos de opiniones puede tener usted o qué tipos de punto de vista puede tener uno. Vamos a mirar por acá. Les recuerdo, muchachos, que la idea es que nos vayan escribiendo bastante por el chat. Eso va alimentando mucho la conversación que podamos tener acá. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer hoy entonces? Reconocer la importancia de todo esto que venimos comentando como argumentación en el medio social y en el medio académico. ¿Por qué hacemos la distinción entre lo social y lo académico? Porque miren, claro que lo que nosotros estamos haciendo acá tiene como intención que usted académicamente en el colegio, si eventualmente estudia en educación superior, que esto le sirva para estudiar, obviamente, para lo académico, pero también nos interesa que en la vida cotidiana, que en aquello que usted, en su forma de pensar, no solamente para escribir un trabajo, sino en su forma de pensar en la vida, usted puede incorporar este tipo de cosas que venimos comentando acá. Entonces también aplicar de manera sistemática el proceso de lectura crítica en el análisis de un texto argumentativo a partir de sus tesis. ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos visto que es un texto argumentativo, que es aquel en el que hay una opinión, un punto de vista del autor y nos quiere convencer de él. Pero entonces, conocer qué tipos de opiniones hay nos permite leerlo de una mejor manera. Quiere decir eso que, en últimas, en palabras más simples, que la próxima vez que leamos un texto argumentativo, si tenemos claro este tipo de cosas, entendemos de mejor manera. Vamos a mirar entonces qué vamos a hacer hoy. En un primer momento vamos a leer unos fragmentos de unos párrafos. Ahí vamos a tratar de identificar cuál es la tesis que hay. Después vamos a hablar acerca de estos tipos de tesis. En la actividad central vamos a leer un texto que a mí me gusta mucho en particular. Es un texto cortico y muy chévere que se llama De los viajes, de un escritor llamado Francis Bacon. Ahí vamos a entender esto del tipo de tesis y posteriormente pues vamos a trabajar en la actividad de profundización con un texto llamado Uribe afirma que si ordenó chuzadas está dispuesto a ir a la cárcel. Ahí lo que vamos a mirar es qué tipos de tesis hay y que ustedes puedan hacer un mapa conceptual al respecto de esto. Bueno muchachos, comencemos entonces con lo que ya sabemos. Miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar 3 fragmentos de textos argumentativos. Algunos un poco más simples, otros un poco más complejos. La idea, muchachos, es que los vamos a leer y yo necesito que ustedes estén muy participativos en el chat comentándome cuáles son las tesis que encuentran en cada uno de estos. Yo las voy a leer desde acá, necesito que ustedes sigan la lectura conmigo y que me digan en dónde puedo encontrar yo la tesis acá, en dónde puedo encontrar el punto de vista del autor. Ahora, recuerden algo antes de que comencemos. En ocasiones ese punto de vista es explícito. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo encontrar en una oración así literal y puedo saber, listo, ahí está. Pero en algunas ocasiones a uno como lector le toca reconstruirlo un poco. ¿Qué quiere decir eso?
que la tesis está, digamos, dispersa, está distribuida en todo el párrafo y uno tiene como que ponerla en sus propias palabras y organizarla. En algunos de estos fragmentos que vamos a leer hay que hacer ese proceso de volver a construir un poco la tesis. Bueno, voy a leer entonces y necesito, muchachos, que estén muy participativos y que me cuenten cuál es la tesis en cada uno de estos fragmentos. Voy a comenzar entonces. Fragmento 1. Abren comillas. Eduardo Castillo me hacía notar el otro día cómo todas esas cosas pequeñas que nos rodean o que viven siempre con nosotros, asimiladas a objetos de uso personal, poseen una leve alma perversa, una minúscula alma hostil, juguetona y maliciosa, que se complace en atormentarnos, en probar continuamente el temple de nuestra paciencia y la cantidad de resignación santa que Dios haya logrado poner en nuestros corazones. Es así, corto. Entonces, muchachos, necesito que si están ahí pendientes, bueno, primero que nos confirmen si están ahí pendientes y nos están escuchando, y que destinemos un par de minutos para que ustedes vuelvan a leer el texto y que nos digan acá cuál sería la tesis, es decir, cuál es el punto de vista que este señor o que esta señora, que este autor, en todo caso, nos está tratando de transmitir. Les recuerdo entonces, leímos un fragmento. La idea de este momento es que traten de decirme cuál es la tesis, es decir, cuál es la opinión de la cual este señor nos está intentando convencer. Aquí está el fragmento, ya lo leímos, vuelvan y léanlo y cuéntenme, así en una oración cortica, de qué nos quiso convencer este autor. Listo, ya por aquí nos dicen algo. Es la F. Gómez. Ya lo vamos a leer. Muchachos de la institución Anorí, buenos días para ustedes. Sí, vamos a leer lo que nos dicen de la F. Gómez. La tesis es que todas esas cosas pequeñas, cotidianas, tienen un alma perversa. O sea que la podríamos encontrar por acá. Todas esas cosas pequeñas. Y entonces miren que lo interesante de lo que hacen los muchachos y desde aquí, desde la F. Gómez, es que reorganizaron la frase, porque como todas esas cosas pequeñas, cotidianas, miren que la palabra cotidiano no aparece acá exactamente, pero ustedes lo pusieron en sus palabras y está perfecto. Todas esas cosas pequeñas, cotidianas, o sea, es decir, que nos rodean, que viven, todo esto, ¿qué pasa con ellas? Tienen, bueno, ustedes ponen la palabra tienen, aquí dicen poseen y está muy bien, se puede cambiar para entender en las palabras de uno, una leve alma perversa, ¿sí? Eso en palabras más simples, ¿qué quiere decir? Este señor está intentando transmitirnos, por ejemplo, yo siempre utilizo mi termo como ejemplo, ya ustedes deben estar familiarizados con mi termo azul. En todo caso, según este señor, mi termo no es solamente un objeto ahí puesto quietecito, sino que va teniendo un alma perversa, va teniendo su propia personalidad, su propia actitud. Algo de ese estilo nos están comentando por acá. Es muy bien, muchachos, está muy bien, muchachos de la F. Gómez, lo que ustedes realizan aquí, porque para uno entender un texto, y esto quiero que les quede tantas cosas que decimos acá, ojalá recuerden esto. Cuando uno quiere entender un texto, lo que uno tiene que tratar de hacer es ponerlo en las palabras de uno. Si usted lee un párrafo y es capaz de ponerlo en sus propias palabras, es porque entendió. Pero si usted no es capaz de ponerlo en sus propias palabras, es porque no lo entendió. Entonces está muy bien eso que hacen por acá. Bueno, muchachos, vamos a seguir con el segundo fragmento. Fragmento 2. Yo lo voy a leer y ustedes me cuentan qué tesis se encuentran ahí. Hay días, por ejemplo, en que el botón del cuello resuelve rebelarse contra su cotidiano destino. Se encabrita y salta o se escurre ágil entre los dedos u opone simplemente una resistencia pasiva pero firme y prolongada. Cuando al fin, jadeantes, logramos acomodarlo en su sitio, entonces él nos pellizca la piel con maligna, con aguda ferocidad, como pudiera hacerlo una mujer furiosa. Bueno, muchachos, este fragmento tiene algo que ver con el fragmento que ya habíamos leído. De esto que acabamos de leer, ustedes podrían encontrar una tesis, una idea principal.
Para los muchachos que se acaban de sumar, bueno, muchachos del Consejo de la Estrella, ¿cómo están? Buenos días para ustedes. Les cuento, lo que estamos haciendo es leer estos fragmentos y que ustedes nos digan a través del chat cuál es la tesis de estos fragmentos, es decir, cuál es la opinión de la que nos quiere convencer el autor, para que se animen y nos escriban por ahí. Bueno, muchachos de Anorí, muchachos del Consejo de la Estrella, los veo callados. De 10B, ahorita me saludaron muy entusiasmados, pero no me han escrito esto, escríbanme esto, por favor. Bueno, yo estoy por aquí esperando que de la F. Gómez, me aparecía por aquí que me estaban escribiendo algo. ¿Qué pasó, muchachos? Ah, bueno, ya aquí así se aparece. La tesis en este fragmento explica que el botón del cuello posee un alma también perversa. Excelente. Miren que ahí lo que hicieron fue combinar lo que ya veníamos diciendo del fragmento anterior y aplicarlo a este también, y lo pusieron en sus palabras. Entonces está muy bien, muchachos de la F. Gómez. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? Que como todos los objetos, nos han dicho ya, tienen una especie de alma cotidiana, perdón, de un alma perversa, entonces el botón del cuello a veces se revela y uno no se lo puede acomodar y posee también un alma perversa. Excelente. Muy bien, muchachos de la F. Gómez. Y vamos a mirar el último de estos fragmentos. Aquí sí necesito que los demás de las instituciones también nos cuenten, porque no puede ser solamente lo que digamos desde acá. Voy a leer este entonces. Suponeos, por ejemplo, el amor. Si yo estoy convencido de que el beso que le voy a dar a mi prima detrás de la puerta puede costarme la salvación eterna, ¿cómo será de intenso y delicioso ese beso? ¿Cómo me acercaré a ella temblando de emoción? ¿Y cómo lo saborearé después sabiendo lo que me pudo costar? Las cosas se aprecian por lo que nos valen. Si lo que arriesgamos por ellas es infinito y eterno, como la salvación, infinita será la felicidad con que las disfrutemos. En la expectativa de ese peligro inminente, las acciones, grandes o mínimas, se valorizan hasta un grado inconmensurable, y la vida se convierte en un campo invisible de batalla, en que todo lo tendremos que conquistar con nuestra audacia y con nuestro esfuerzo. Bueno, muchachos, ya ustedes me dirán de qué opinión, de qué punto de vista nos intentó convencer este autor. Que de hecho esto hace parte de un texto que ya habíamos trabajado, es el texto del cine. El texto del cine y el infierno. Bueno, ya nos están escribiendo de la F. Gómez, muy bien. Los demás muchachos de las otras instituciones, ¿qué pasa? Cuéntenme, escríbanme. No me dejen por aquí hablando solo. Estoy por aquí esperando que nos van a escribir cuál es la tesis que vieron por acá de este fragmento. Recuerden que la tesis tiene que sintetizar, tiene que resumir el punto de vista del autor. Es decir, él escribió todo este párrafo intentando convencernos de una idea. Y esa idea, según lo que nos dicen los muchachos de la F. Gómez, es que las cosas las apreciamos depende del esfuerzo que pongamos en ellas. Sí, exactamente. Es otra forma de decirlo, pero miren que a diferencia del texto anterior, aquí sí hay, de los dos fragmentos anteriores, aquí sí hay algo distinto. Y es que aquí la tesis yo la podría situar literalmente en una frase, que sería esta. Las cosas se aprecian por lo que nos valen. Es decir, mientras más cuesta algo, uno más lo aprecia. Y todo lo que nos está comentando el autor acerca del beso a una prima detrás de la puerta, de las acciones grandes o pequeñas, todo eso va orientado a convencernos simple y llanamente de que las cosas se aprecien por lo que nos valen. Entonces está muy bien, muchachos, que lo hayan puesto en sus palabras, porque eso les permite comprender. De todas maneras, también hay que tener claro que en algunos casos la tesis también está literal en el texto. Bueno, muchachos, esperando que con eso haya quedado, digamos, como abierto el tema, que hayamos hecho una introducción más o menos clara, pasemos entonces a la parte del contenido. Es decir, miremos esto de los tipos de tesis primero. Un tipo de algo es una clase.
Es decir, cuando yo divido algo en categorías, yo digo que acerca de este, digamos, acerca de este concepto hay varias formas, varias clases. En este caso, como habíamos dicho, de opiniones, también lo podemos llamar puntos de vista. Entonces, primero, pues para saber qué tipos de tesis hay, lo más lógico, lo más evidente es que tenemos primero que tener clarísimo qué es una tesis. Vamos a leer estas definiciones que encontramos por acá. Todo texto argumentativo, sin importar su extensión, si es largo, si es cortico, se estructura alrededor de una tesis. ¿Eso qué quiere decir, muchachos, o qué consecuencias tiene para nosotros? No solamente cuando lean algo, cuando ustedes vayan a escribir un texto, y ese texto es argumentativo, ¿qué es lo primero que usted tiene que tener en cuenta antes de sentarse a escribir? Bueno, pues antes de prender el computador, antes de poner un vasito de agua si a usted le gusta tomar agua, de lo que sea que a usted le gusta, de poner música si le funciona mejor, pero antes de todo eso, ¿qué es lo primero que usted tiene que tener claro? ¿Cuál es su tesis? Es decir, si usted se sienta a escribir un texto argumentativo, usted de antemano tiene que saber cuál es la opinión de la que usted va a convencer a sus lectores. Si no tiene eso todavía claro, ni se siente, que no va a ser mucho ahí. Y entonces, ¿una tesis qué es? Es el contenido proposicional. Es decir, aquello que nos está afirmando. Voy a poner aquí como una afirmación. Aquello que el autor nos está diciendo del mundo. Él nos está diciendo, vea, el mundo es así. O acerca, digamos, de un objeto en particular o de un tema. Vea, ese tema, en mi opinión, es así. Entonces, es el contenido proposicional, son las afirmaciones, explícito o implícito, que mejor resume el punto de vista o la interpretación que ofrece un escritor acerca de un hecho o situación. ¿Por qué decimos que resume? Porque mientras más extenso sea un texto, la tesis puede estar más dispersa por ahí, y es tarea de uno como lector reconstruirla y resumirla. Entonces, ¿qué es muy importante de esto, muchachos? Las tesis son opiniones subjetivas, con las cuales expresamos la interpretación de un hecho. Muchachos de la institución Aura María, buenos días, que se van sumando. Bueno, por aquí también se habían sumado ahorita los muchachos de la 20 de julio, buenos días también para ustedes. Estamos hablando de los tipos de tesis que hay. Entonces, una tesis es una opinión, es algo que yo pienso, algo que yo creo acerca del mundo. Entonces, por eso mismo, no puede aparecer en forma interrogativa, es decir, no puede ser una pregunta. Si a mí me dicen, por ejemplo, ¿usted qué opina del proceso de paz en Colombia? Ahí hay una pregunta. Y eso todavía no es una opinión. ¿La opinión qué es? La respuesta a esa pregunta. Ya yo puedo decir, a mí me parece que el proceso de paz es necesario. Puedo decir también, el proceso de paz es innecesario. Yo podría decir, el proceso de paz es beneficioso para el país. O podría decir, por otro lado, el proceso de paz es perjudicial para el país. Todas esas son opiniones que surgen como respuesta a una pregunta. ¿A usted qué opina acerca de? Y ahí va su tema. Lo voy a escribir por acá. Cuando los pongan a escribir textos argumentativos, bueno, cuando usted quiera escribirlo, esta pregunta es muy útil. Usted pregúntese lo siguiente, o intente que su texto responda a esta pregunta. ¿Usted qué opina acerca de? Y aquí el tema que usted escogió. El aborto, el proceso de paz en Colombia, la legislación para, digamos, condenar o juzgar a las personas que maltratan a los animales. ¿Qué opina usted de muchas cosas? Usted puede opinar, por ejemplo, acerca del desempeño de Colombia ayer en el partido. Ese sería el tema. Y el texto argumentativo tiene que responder esta pregunta. Entonces, no puede ser una pregunta porque en una pregunta yo no estoy ni afirmando ni negando algo, estoy abriendo una interrogación. Esto también es importante por acá, muchachos. Cuanto más general es una tesis, está más expuesta a ser refutada.
Vamos a definir algunas cosas por acá. Lo primero es que la palabra general acá quiere decir más universal o como más amplia. Entonces, mientras más universal, mientras más mi tesis habla de todos los casos, está más expuesta a ser refutada. ¿Qué quiere decir refutada? Contradicha, pues bueno, o no sé si será la forma correcta de decirlo, pero en todo caso, argumentada en contra. Algo refutado es algo que se revalúa, algo que se contradice. Me queda la duda con esa palabra, de contradicho, creo que es contradicho, o contradicha, no estoy seguro. El caso, muchachos, es que mientras su opinión más abarque cosas, mientras usted opine acerca de un montón de cosas muy amplias, es más fácil que usted le digan, no, pero no todo el mundo es así. Les voy a dar el ejemplo. Es muy común escuchar que muchas mujeres, no todas las mujeres, pero muchas mujeres dicen, es que todos los hombres son iguales. Eso, por ejemplo, es una tesis. Si yo digo todos los hombres son iguales, es una tesis. Pero como es tan universal, como es tan general, es decir, yo estoy hablando de todos los hombres, pues es muy fácil encontrar a alguien que diga, no, yo conozco un hombre que no es igual, que no es perro como todos, o que no se comporta de tal manera. Con uno que haya, entre toda la población de hombres, ya se refuta la tesis, ya se contradice la tesis. Entonces, por eso es que mientras más general es más fácil que uno la pueda contradecir. Si uno dice, todos los jugadores de fútbol de Colombia son buenos, obviamente hay unos que son buenos y otros que no. Entonces, por eso hay que cuidarse de no, digamos, de no dar opiniones demasiado generales acerca de las cosas. Muchachos, ustedes nos van comentando si va claro, si tienen algún comentario, alguna duda. Vamos a mirar algunos ejemplos de tesis, de puntos de vista. Las pruebas del ICFES no deberían ser determinantes para ingresar a una universidad, ya que no miden la verdadera formación académica de un alumno que ha finalizado sus estudios secundarios. Miren, muchachos, que la clave para uno saber si algo es una tesis es que yo pueda pensar en una opinión contraria. Es decir, si yo leo esto y yo puedo decir, existe una opinión contraria, o podría existir una opinión contraria, y acerca, por ejemplo, de esto que acabamos de leer, pues podría haber opiniones en contra. Podría haber personas, de hecho creo que las hay, que opinan lo contrario, que digan, no, a mí me parece que las pruebas del ICFES sí son determinantes para ingresar a una universidad. Entonces ahí uno ve dos opiniones opuestas y ve que ambas son tesis. Miremos otra. En Colombia se debe aplicar la pena de muerte a quienes cometen actos terroristas. Ahí hay una tesis, muchachos, ¿ustedes qué piensan? Recordemos que para yo saber si hay una tesis, una de las maneras es responderme esta pregunta. Hay una opinión contraria, es decir, uno podría estar en desacuerdo con esto. Exactamente, sí. Seguramente hay personas que pueden opinar que la pena de muerte no debe ser aplicada ni a los terroristas ni a nadie. O habrá gente que diga sí, pero no a los terroristas, sino a los violadores o a los ladrones. Bueno, entonces puede haber muchos tipos de opinión ahí. La práctica de la eutanasia es un derecho que debería ser legalizado por el Estado. Volvemos a lo mismo. ¿Existe la posibilidad de opinar en contra de eso? Sí, claro que la hay. Hay gente que opina que no debería ser legalizada la eutanasia por parte del Estado. La eutanasia es la muerte asistida a enfermos terminales. La mejor solución para acabar con el problema del narcotráfico es su legalización. Ahí también hay una tesis porque hay opiniones contrarias. Hay gente que piensa, de hecho, en este momento la posición oficial de la ley en Colombia es que no debe ser legalizada, digamos, legalizado el consumo de drogas. Ahí vimos algunos ejemplos, muchachos. Entonces,
para que comencemos con los tipos de tesis que vamos a encontrar. Vamos a hablar de cuatro tipos de tesis. Las primeras son las tesis que evalúan. ¿Qué quiere decir una tesis que evalúa? Bueno, evaluar quiere decir calificar algo. Es decir, dar un juicio de valor acerca de algo. Un juicio de valor ocurre, muchachos, cuando yo digo si algo está bien, si algo está mal, si algo es beneficioso o si algo es perjudicial, si algo es bonito o si algo es feo, si una comida está rica o es maluca. Ahora, vamos a mirar qué tipo de tesis son las que evalúan entonces. El propósito de esta tesis es expresar una valoración, como decimos por acá, una calificación acerca de algo, expresando aspectos sea positivos o negativos. Vamos a mirar ejemplos. Una de las razones que contribuyen a aclarar la crisis del cuento en Colombia es su precariedad estética. La palabra precariedad significa pobreza. ¿Qué nos están diciendo aquí en últimas, muchachos? Según la persona que haya dicho esto, que una de las razones por las que el cuento está en crisis en Colombia, según él hay una crisis del cuento en Colombia, es que los cuentos ahora son pobres estéticamente, es decir, que no tienen imágenes bellas para el lector. Ahí hay un juicio de valor. Un análisis de la violencia juvenil no puede encararse solamente con un criterio reduccionista de lo económico. Reduccionista quiere decir solamente de lo económico. Ahí vemos un juicio de valor. Todas estas explicaciones, muchachos, que vamos a dar acá, ahorita las vamos a ver ejemplificadas con un texto, para que de pronto si las definiciones no nos quedan, pues o nos pueden quedar claras, pero necesitamos un ejemplo más evidente, ahorita lo vamos a ver. Miremos las segundas entonces. Tesis que explican. Recuerden, las anteriores son las que evalúan. Estas explican. Son puntos de vista que explican por qué ocurrió algo, por qué algo es como es o lo que significa. Entonces vamos a mirar acá. Toda buena novela dice la verdad y toda mala novela miente. Ahí nos están diciendo cómo es algo, cómo es una buena novela y cómo es una mala novela. Libertad y progreso, libertad y poder, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad son valores contrapuestos. Es decir, nos están explicando cómo es algo. Aquí, muchachos, puede haber una confusión que me parece interesante comentárselas. Hay veces es difícil distinguir entre algo, entre una explicación, porque hemos visto también, o entre una exposición, porque hemos visto texto expositivo, y una argumentación. Porque uno a veces no sabe, digamos, distinguir si lo que le están haciendo es explicarle algo o intentarlo convencer de algo. ¿Cuál es una clave para entender eso, muchachos? Miren, muchas veces depende de la siempre depende de la intención que tenga el autor cuando va a pronunciar su mensaje o cuando va a escribir su mensaje. Y si él cree que los que lo van a leer o los que lo van a escuchar están de acuerdo o no están de acuerdo con él. Voy a dar un ejemplo que intento que sea un poco claro. Si yo les digo a ustedes, muchachos, la Tierra es redonda, o por lo menos de una forma parecida a lo redondo, o si yo le digo a un niño chiquito, yo le digo, la Tierra es redonda, ahí uno pensaría que estoy explicando o que estoy argumentando algo. ¿Ustedes qué creen? Si yo les digo, muchachos, la Tierra es redonda, ¿eso es una explicación o una argumentación? Me van a escribir por acá de la F. Gómez y de 10B. Bueno, ya muchos están escribiendo el consejo. Afirmación. Sí, es una afirmación, pero yo estoy explicando o argumentando. Yo creería que si yo les digo a todos ustedes la Tierra es redonda, todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo. O por lo menos la mayoría de ustedes, creería yo, va a estar de acuerdo. Entonces ahí lo que yo estoy haciendo es explicando algo que considero que es obvio, que considero que es evidente.
ahí estoy explicando. Pero porque ya yo cuento con que todos ustedes saben que la Tierra es redonda. Pero si yo me devuelvo muchos años en el tiempo, cuando la gente todavía no sabía que la Tierra era redonda, y había filósofos o estudiosos de la naturaleza que decían, no, la Tierra es redonda, pero en ese momento la gente no les creía. La gente creía que la Tierra era plana. Entonces, cuando ellos decían eso mismo, en ese momento ya no estaban explicando, sino que estaban argumentando. Y pueden estar diciendo la misma frase que yo estoy diciendo, pero depende del contexto, depende de la intención con la que se diga. Voy a tratar de poner otro ejemplo. Si un político, si un candidato a la presidencia, por ejemplo, está hablando en un debate por televisión y tiene a su lado al otro candidato, le está hablando a la gente del país y él sabe que no todo el mundo está de acuerdo con él y él está intentando explicar pues lo que va a hacer, está intentando hablar de lo que va a hacer y sabe que los demás no están posiblemente de acuerdo con él. Él lo que está intentando ahí es hacer ¿qué? Está intentando convencerlos. Está haciendo una argumentación. Porque tiene su contendor al lado, porque tiene gente que pueda estar en desacuerdo. Pero si él va a decir eso mismo, ya no en un debate por televisión, sino que él le está contando eso mismo a los miembros de su partido político, a su familia, a sus amigos, si está en una reunión con su gente más cercana, él sabe que ellos van a estar de acuerdo con él. Entonces por eso lo que él está haciendo ahí ya puede no ser una argumentación, sino una explicación. Esa es la diferencia, muchachos, la intención con la que se digan las cosas. Retomemos por acá entonces. Hay tesis entonces que explican algo. Nos faltan dos. Miremos que también hay tesis que predicen resultados, es decir, que nos hablan del futuro. Son opiniones que predicen, es decir, que anticipan un resultado, es decir, que dicen que algo va a ocurrir como consecuencia de algo que al escritor le parece lógico. Entonces miremos acá. Vamos a mirar esta última que creo que lo deja más claro. Mientras haya demanda para los mercados de cocaína, cualquier esfuerzo del gobierno para combatir el negocio ilícito del narcotráfico será una pérdida de tiempo, de dinero y de vida. Ahí ven ustedes, muchachos, es una tesis que dice cómo va a ocurrir algo más adelante, no cómo es en este momento, ni si es bueno o malo, como las dos anteriores que veíamos. Aquí ya lo que nos dicen es, si sigue pasando esto, entonces más adelante póngale la firma que va a ocurrir tal cosa. Esa es una tesis que predice resultados. Y ya por último, en esta clasificación, vamos a ver que hay tesis que sugieren, es decir, que indican cómo debería ser algo, según el autor, o cómo debería hacerse algo. Otra forma de decirlo es, ¿cuál es la decisión más correcta que debemos tomar? ¿Cuál es la decisión más adecuada o más conveniente? Entonces, miren, por ejemplo, el aborto debería ser legalizado solamente para los casos de violaciones. Antes de contraer matrimonio, las parejas deberían vivir juntas algún tiempo para conocerse mejor. Ahí lo que ustedes ven, muchachos, son tesis que no me dicen si algo es bueno o malo, no me dicen cómo es algo, ni me dicen qué va a pasar en el futuro. Lo que me están diciendo es qué deberíamos hacer, es decir, como sociedad, qué decisión deberíamos tomar. Entonces, las personas que sostienen estas opiniones, pues sugieren o indican que el aborto debería ser legalizado y que antes de contraer matrimonio las parejas deberían vivir juntas algún tiempo para conocerse mejor. Yo quiero mostrarles, muchachos, con respecto a un ejemplo que quiero tomar de algunas de las actividades de integración que ustedes nos han hecho llegar, y quiero mostrarles que por acá hay una de estas tesis. Este texto nos habla acerca del aborto, es un texto que nos comparten de la institución educativa Presbítero Luis no sé si está bien escrito el nombre de la institución, es del santuario,
Y lo que quiero mostrarles es que nos dicen por acá. Miremos. Acá donde voy a señalar. No obstante, el niño es humano y debe tener derecho a la vida como el resto de los derechos humanos. Ahí vemos una tesis. ¿Y es una tesis de tipo qué? De las 4 que hemos visto. Lo vamos a volver a leer. El niño es humano y debe tener el derecho a la vida como el resto de los derechos humanos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tipo de tesis? Yo lo que veo, muchachos, es que es una tesis que sugiere. Es una tesis que indica cómo debe hacerse algo. Dicen que los derechos del bebé se deben respetar. Esa es la postura de los muchachos que nos hacen llegar este texto. Ahí vemos entonces una tesis que sugiere. Muchachos, espero que hasta ahí vaya quedando claro todo. Si tienen alguna duda, los invito a que me vayan conversando por el chat para que vayamos mirando. Si no, pues vamos a pasar entonces a la actividad que vamos a hacer con todo esto. Bueno, antes de pasar a esto, les quiero comentar algo. ¿Qué motivos hay para rechazar una tesis? Es decir, cuando ustedes escriban un texto, ¿de qué deben cuidarse? ¿Qué deben tratar de no hacer? Entonces, lo primero es que traten de no poner preferencias personales. Porque las preferencias personales, pues académicamente no son muy discutibles. Por ejemplo, si yo digo, a mí me gusta más el pollo que el pescado, pues el otro, o sea, yo no necesito convencer al otro de que me gusta más eso. Yo estoy diciendo, sí, a mí me gusta más, y el otro podrá decir, bueno, muy bueno por usted, a mí me gusta más el pescado que el pollo. O si yo digo, a mí me parecen más bonitas las mujeres morenas que las rubias, otra persona puede decir, bueno, no, muy bien por usted, pero a mí me parece al contrario. Entonces, esas preferencias personales, pues deben tratar de evitarse cuando uno construye un texto. Decíamos acá, las tesis generales son muy fáciles de refutar, ya lo habíamos visto, como si yo digo todos los hombres son iguales, con uno que haya distinto ya se cambia la tesis. Y también cuando uno está hablando de hechos muy evidentes, de hechos muy obvios, categorías, digamos, de cosas que casi nadie refuta. Por ejemplo, la mayor responsabilidad que tiene un educador es servir de modelo a sus alumnos. Pues yo creo que casi todos nosotros coincidimos en eso. O la tala indiscriminada de árboles destruye el ecosistema. Sí, pues si yo le digo a una persona, te voy a convencer de que hay que cuidar la naturaleza, pues lo más probable es que la otra persona me va a decir, sí, yo también pienso lo mismo, la naturaleza hay que cuidarla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que tratar de ir un poco más allá. Uno sí podría hablar, por ejemplo, de la protección a la naturaleza, pero lo interesante de ahí no es tanto decir, debe protegerse la naturaleza, porque eso ya lo sabemos. Lo interesante sería decir qué medidas deben tomarse para proteger a la naturaleza o qué castigos debe haber para las personas que no protejan a la naturaleza. Ahí sí podría haber más discusión. Entonces, muchachos, teniendo eso claro, vamos a pasar a la actividad. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a leer un texto y yo necesito, y ahí sí voy a pedir, muchachos, que estén muy activos, que ustedes me vayan escribiendo en el chat qué tipos de tesis se encuentran acá. Yo se las voy a poner por acá para que no se nos olviden, que podamos tener el pastel por ahí fresco. Hay tesis que evalúan, hay tesis que explican, hay tesis que predicen y hay tesis que sugieren. Entonces tratemos de encontrar algunas de estas acá. Este texto, como les decía al principio, se llama De los viajes. Es un texto de Francis Bacon. Viajar en los jóvenes es parte de la educación. En los viejos, parte de la experiencia. ¿Hay ya alguna tesis, muchachos? Para que hagamos el ejercicio desde el principio. Yo creería que sí,
porque puede haber gente que opine que no, que viajar no es parte de la educación de los jóvenes. Hay gente que piensa que no. Este autor piensa que sí. Entonces, teniendo en cuenta que es una tesis, ¿cuál de estas 4 cosas hace, muchachos, esta tesis? Exactamente, perfecto, lo que nos dicen de la F. Gómez. Es una tesis que explica, nos dice cómo es algo. En este caso nos está explicando una característica de los viajes. Vamos a seguir leyendo. Quien viaja por un país antes de tener cierto acceso al idioma, va a la escuela y no viaja. Que los jóvenes viajen al cuidado de un preceptor o de un servidor serio, me parece bien. Ahí, muchachos, hay otra tesis. Que los jóvenes viajen al cuidado de un preceptor, de alguien que lo cuide. Perfecto, ¿no? Los muchachos de la F. Gómez están aquí pendientes. Exactamente. Es una tesis y es una tesis que sugiere. Mira que él nos está diciendo cómo se deben hacer las cosas. En este caso, cómo se debe viajar. Nos dicen, un joven debe viajar con alguien que lo cuide. Nos está sugiriendo eso. De suerte que sepa el idioma, el que lo cuida, y haya estado antes en el país, para que pueda estar en condiciones de decirles qué cosas son dignas de ver en el país a donde van, qué relaciones deben buscar, qué actividades o disciplina enseña el lugar. Porque si no, los jóvenes irán con una venda en los ojos y verán muy poco. Vamos a seguir. Es cosa extraña que en los viajes por mar, donde no puede verse más que mar y cielo, los hombres escriban diarios. Pero en viajes por tierra, donde hay tanto que observar, generalmente lo omiten. ¿Omiten qué? Escribir diarios. Como si el riesgo fuera más apropiado para registrar, es decir, para escribir, que la observación. Entonces nos dice por acá, que se introduzca por lo tanto el uso de diarios. ¿Cuál es la opinión de este señor ahí y de qué tipo? ¿Ustedes qué piensan, muchachos? Ahí hay una opinión, ¿y es de qué tipo? Una tesis. Ahí ven, muchachos, una tesis que sugiere algo. Exactamente. Que sugiere. Pero por acá se me había quedado pendiente una que es importante que miremos y que de hecho es de otro tipo. Nos venían diciendo que es importante, según este autor, que los jóvenes viajen con alguien que los cuide. Y nos dicen por acá, porque si no, o sea, si no viajan con alguien que los cuide, los jóvenes irán con una venda en los ojos y verán muy poco. Ahí hay una tesis. ¿Y es de cuál de estos tipos? Les doy una clave. Ni evalúa ni explica. Exactamente, predice. Esto es una tesis que nos dice qué pasa si ellos viajan sin un preceptor, sin alguien que los cuide. Entonces ya hemos visto 3 de las 4. Nos faltaría encontrar una. Ya hemos visto que esto sí, necesitamos ver una que evalúe, que es la que nos falta. Entonces, las cosas que conviene ver y observar son las cortes de los príncipes, particularmente cuando conceden audiencia a embajadores, los tribunales, cuando se reúnen para escuchar a los litigantes, y asimismo los consistorios eclesiásticos, las iglesias y monasterios, con los monumentos que encierran, las murallas y fortificaciones de ciudades y pueblos, así como fondeaderos y puertos, antigüedades y ruinas, bibliotecas, asambleas, discusiones y conferencias donde las haya, buques y armadas, edificios y jardines públicos y de recreo,
cercanos a grandes ciudades, armerías, arsenales, almacenes, lonjas, bolsas, depósitos, ejercicios de equitación, esgrima, adiestramiento de soldados y demás por el estilo. Un montón de cosas, según este señor, hay que ver. Comedias, de las que acuden a ver la mejor clase de personas. Tesoros de alhajas y de ropajes. Colecciones de arte y rarezas. Y para terminar, o sea, después de que nos dijo todo eso, para terminar, todo lo que haya de memorable en el lugar a donde van. Nos dijo un montón de cosas que son recomendables, pues que nos recomienda que veamos. De todo ello, los preceptores o servidores deberían hacer diligente averiguación. En cuanto a desfiles, mascaradas, fiestas, bodas, funerales, ejecuciones capitales y exhibiciones por el estilo, los hombres no tienen necesidad de recordarlas. Sin embargo, no han de desdeñarse. Ahí, muchachos, lo que pasa es que todo lo anterior era muy extenso, pero quiero mostrarles algo. Él nos decía por acá, las cosas que conviene ver y observar son, es decir, las cosas que son adecuadas, que son buenas, son, y nos decía ya todo esto de aquí en adelante. Todo esto que veíamos por acá son las cosas que a él le parecen adecuadas para observar. Hasta acá. De hecho lo resume por acá, para terminar todo lo que haya de memorable. Entonces cuando él nos dice, vea, es bueno que vea tales cosas cuando viaje, ahí lo que está haciendo es que esa opinión nos está haciendo que, bueno, en cierta medida sugiere, pero él nos está diciendo, hay ciertas cosas que son buenas para ver y ciertas cosas que son malas para ver. Entonces, si bien claro, lo que pasa es que se parece, porque a uno lo que le sugieren es porque le parece a uno que está bien. Es una distinción también a veces difícil de hacer ahí. Pero en esencia él nos está diciendo que todas esas cosas que nos enunció son buenas y son recomendables, por tanto está evaluando. Y miren que aquí de hecho lo vemos porque nos dice lo contrario. Nos dice, en cuanto a desfiles, mascaradas, fiestas, bodas, funerales y todas estas cosas, los hombres no tienen necesidad de recordarlas, es decir, no son necesarias, son malas. Nos dice, sin embargo, no han de desdeñarse, o sea, puede ir a verlas si quiere, yo no le voy a decir que no. Por eso es que no nos está sugiriendo si sí o si no, pero las está evaluando. Está diciendo que no es necesario, que no son dignas de ser recordadas por los hombres. Ahí vemos los 4 tipos de tesis entonces. Vamos a terminar de leer el texto para que ustedes pasen ya a la actividad. Si queréis que un joven haga su viaje en poco tiempo y que en poco tiempo acople mucho, debéis hacer como sigue. Ahí nos va a sugerir. Primero, como se dijo, debe tener algún conocimiento del idioma antes de ir. Ahí nos está sugiriendo. Luego debe tener servidor o preceptor que conozca el país, como también dijimos. Que asimismo lleve con él un mapa o libro que describa la región por donde viaja, lo cual será buena clave para su indagación. Que también lleve un diario. Miren muchachos, puras sugerencias. Que no permanezca mucho tiempo en una ciudad o pueblo, más o menos según merezca el lugar, pero no demasiado. Voy a resumir todas las cositas que nos va, todas esas sugerencias que nos va diciendo por acá. Que se aparte de la compañía de sus paisanos y coma en lugares donde haya buena compañía de la nación por donde viaja. Que en sus cambios de un lugar a otro se procure recomendación a alguna persona de calidad que pueda usar su favor para las cosas que desea ver o conocer. Nos dicen por acá también, en punto de conocimientos de personas que han de buscarse, la más provechosa, aquí nos están evaluando o también sugiriendo, un poco ambas, la más provechosa es la relación con los secretarios y empleados de embajadores. No, aquí nos están evaluando. Lo que pasa es que cuando uno sugiere algo, como decíamos, pues si yo le sugiero algo a otra persona es porque me parece que es buena. También hay una evaluación antes. Pero aquí no nos está sugiriendo, nos está evaluando. Pues así, al viajar a un país absorberá la experiencia de muchos, nos está prediciendo. Que también vea y visite a personas eminentes en todas las clases, sugiriendo. En cuanto a las reyertas, que son peleas, han de evitarse, es decir, no me ponga a pelear. Vaya tranquilo y disfrute del paseo y no me ponga a pelear con la gente, mejor dicho. Las peleas casi siempre son por queridas, por mujeres en ese caso, por brindis, por tragos, por puestos o por palabras.
y que un hombre se guarde de pasar el tiempo en compañía de personas coléricas y pendencieras, es decir, de gente que pelee, porque ellas lo empeñarán en sus propias reyertas, o peleas, tesis que predicen. Cuando un viajero vuelve a su patria, que no deje por completo detrás de sí los países por donde ha viajado, sino que mantenga una correspondencia por cartas con los conocidos de más valer. Es decir, no se olvide de la gente, escríbale, por más bueno que esté pasando, escríbale, póngale un correíto, pues, háblele por Facebook. Y que su viaje asome más en su conversación que en su ropa o en sus gastos. Es decir, no le ponga a traer tantas cosas caras, más bien cuente de lo que le pasó. Y que en su conversación sea más bien deliberado en sus respuestas. Y no se apresure a relatar historias, es decir, no vuelva chicanero. Y que parezca que no cambia las costumbres de su país por las de otros lados, pero que solo insinúe en las costumbres de su país algunas flores de lo que ha aprendido en el extranjero. Bueno, muchachos, ahí en ese ejercicio veíamos que en un texto que no es muy extenso, tampoco es corto, pero no es muy largo, vemos las 4 tipos de tesis. Tesis que evalúan, que explican, que predicen y que sugieren. Entonces vamos a pasar, muchachos, ya a esta parte. Ya después espero que haya quedado clara este recorrido que hemos hecho. Les agradezco por su atención y quedamos atentos a las dudas que puedan tener y que nos hagan llegar a través del chat. Muchas gracias por su participación.